Pablo le está hablando y exhortando a los Gálatas, a los creyentes de Gálata. ¿Por qué? Porque se estaban dejando engañar. Se estaban dejando engañar por falsos maestros. Estaban ellos acercándose a los hermanos ya creyentes de Gálata para promover la circuncisión y otras prácticas. Para, según ellos, iban a conseguir la salvación. Pero no era así. Ahora, ¿cómo es posible, dice el apóstol Pablo, exhortando a los creyentes, cómo es posible que ustedes quieran guardar la ley? ¿Acaso no están entendiendo lo que dice la ley? ¿O acaso no han leído lo que dice la ley? El apóstol Pablo, por lo que hemos leído, estaba molesto, estaba exhortando a los creyentes de Gálata, diciéndole, más ahora que ustedes son creyentes, que ustedes están conociendo a Dios, o más bien están siendo conocidos por Dios, ¿cómo es posible que ustedes quieran volver a los débiles y pobres rudimentos a los cuales ustedes quieren volver a esclavizarse? Me temo, mis hermanos, que yo haya trabajado en vano con vosotros, porque ustedes se están dejando engañar, ustedes se están dejando contaminar de esos falsos hermanos que se acercan a ustedes con palabras sutiles, con palabras de bien. ¿Para qué? Para promover, mis hermanos, agregarle la obra de la ley como necesaria para la salvación. Como ustedes tienen que hacer la circuncisión, ustedes tienen que participar del Shabbat, ustedes tienen que festejar las fiestas judías. Pero esa no era la manera de ser libres en Cristo. Hermanos, les hago saber que lo que yo he anunciado, el evangelio que yo les he predicado a ustedes, yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre. Lo recibí por revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y les hago recuerdo que la salvación no es por obra de la ley, sino por la fe en Cristo y la gracia de Dios. Gálatas 22:23. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. El hijo de la esclava es Agar, el cual es Ismael, nació según la carne, por voluntad de hombre, por esfuerzo del hombre, porque Abraham conspiró con Sara para que tuviera un hijo con la esclava, pero eso no fue voluntad de Dios. Nació por el esfuerzo humano. Pero el hijo de la libre nació por la promesa que Dios le dio a Abraham. Por la promesa, por un milagro, porque Sara era una mujer de 90 años, era anciana. O sea, que el hijo de la libre nació por un milagro y por voluntad de Dios. Génesis 12. Pero Jehová ha dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. El 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Hasta ahí. Cuando Dios llama a Abraham, mis hermanos, él tenía 75 años. Él, al escuchar a Dios, le obedeció, le creyó a Dios y esto fue contado por justicia. Toma a Abraham a su esposa, toma a Abraham a Lot, su sobrino, y todos sus bienes.
Y sale Abraham de Harán a los 75 años para ir a la tierra de Canaán. Pero ahí sucedió un percance, que como Lot había adquirido muchos bienes y Abraham también muchos bienes, los pastores de Abraham y de Lot se habían peleado, habían discutido, habían tenido alguna diferencia. Entonces Abraham le dice a su sobrino: nosotros somos familia, nosotros no nos podemos disgustar. Entonces, vamos a tomar una decisión. Tú te vas a ir por la izquierda y yo me voy por la derecha, o viceversa. ¿Ya? Cuando Dios vio que se separaron los dos, otra vez Dios se acerca a Abraham. En Génesis 13, 14, 15 y 16. Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos. Miras el lugar donde tú estás parado, mira hacia el norte, mira hacia el sur, mira hacia el oriente y mira hacia el occidente. Toda esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra. Abraham, ¿qué hizo? Le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Yo me imagino, mis hermanos, que pasa el tiempo, porque Dios, cuando tú le pides algo, Él no es lamparita mágica para concederte tus deseos. Entonces lo hizo esperar a Abraham. Pasaron muchos años, dice las Escrituras, pero esta promesa no llegaba. La promesa le turbaba al hombre de la fe y no llegaba la promesa, y él comenzó a preocuparse. Bueno, la promesa no llega, pero mi esposa es estéril. ¿Cómo es que voy a tener descendencia? Pero yo también soy anciano. ¿Cómo es que voy a dar hijos? ¿Cómo es que voy a tener una descendencia como el polvo de la tierra? Comenzó él a preguntarse y el hombre de la fe comenzó a dudar. Pero por tanta espera. Pero vino Sara y le dio una maravillosa idea. Le propuso cederle a la esclava porque ella era estéril. Dios no me ha dado hijo, dice Sara. Te cedo a la esclava para que a través de la esclava pudiéramos tener el hijo de la promesa. Pero las cosas no eran así. Por favor, en Génesis 16. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijo, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijo de ella. Y entendió Abraham al ruego de Sarai. Abraham aceptó la propuesta, pero le puso condición Sara, que ese hijo que iba a tener con la esclava, ella lo iba a criar como hijo suyo. Ese fue el trato, ese fue el acuerdo entre ellos dos. Y Abraham dijo: bueno, tú eres estéril, no me puedes dar hijo. Él no miraba más allá de la circunstancia. Entonces, si tú no me puedes dar hijo, yo me imagino que a la final así se va a cumplir la promesa de Dios. Entonces, Sara le entregó a la esclava y tuvieron un hijo. Nació Ismael. Ismael, mis hermanos, cuando Abraham tuvo a Ismael, tenía 86 años. Habían pasado ¿cuántos años de espera?
Salió a los 75 y ahora tiene 86 años. Dígame usted, 11 años pasó de espera. Cualquiera el que espera se desespera. Y por eso que el hombre de fe dudó y se adelantó al plan de Dios. Pero ese no era el plan de Dios, porque el hijo de la promesa tenía que nacer por un milagro, por voluntad de Dios, por la promesa de Dios. Ahora, este niño comenzó a criarse como hijo consentido, porque hasta ese momento él iba a ser el heredero de todos los bienes de Abraham, hasta ese momento. Aquí les pido que abran ustedes en Génesis 16 mismo, el 15 y el 16, por favor. Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a Ismael. Pero esta Agar, esta esclava Agar, se creció. Ella se creció y miraba con fastidio, luciendo su barriga, sacando pecho delante de Sara. Entonces a Sara eso le molestó. Entonces ella huyó al desierto. Pero Dios le encuentra en el desierto y le dice que vaya y regrese de nuevo donde Sara y que se ponga sumisa a ella. Porque el hijo de la esclava se iba a criar en medio de ese hogar como los padres que iban a ser Abraham y Sara. Pasó el tiempo y este niño creció en ese hogar. Creció sobre todo lo que sus padres le prometían en aquel momento. Pasaron luego 13 años más. Él ya creció, ya era un adolescente, pero Abraham tenía 99 años. Dios hizo el milagro. Dios hizo el milagro. Ahí podemos ver que Dios le aparece. Y en Encinar de Manré, en una tienda de él, estaba sentado. Dios le habla en Génesis 18:9. Y le dijeron, ¿dónde está Sara? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y es que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba tras la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Sara estaba haciendo lo mismo, estaba escuchando. Recién Dios le estaba confirmando que era con Sara que iba a tener el hijo de la promesa, que tenía que esperar el tiempo de la vida. Pero Dios, que conoce tu corazón, conoce los pensamientos del ser humano, Él se da cuenta que Sara se ríe. Y Sara también dudosamente dice, ¿cómo que siendo vieja yo tenga deleite con mi esposo? ¿Cómo es que siendo ya yo anciana pueda tener un hijo? Entonces Dios le dice, ¿hay alguna cosa imposible para Dios? No. Tú vas a esperar el tiempo de la vida que Sara te va a dar un hijo. Pasó los meses, concibió a Isaac. ¿Y qué pasó ahí? Como Ismael no era, ya pasó a ser un lado, y nació Isaac, el hijo verdaderamente de Abraham y de Sara. Entonces dice la escritura que Ismael se burlaba.
En el 21, por favor, de Génesis. Génesis 21. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham a un hijo en su vejez. En el tiempo de Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac 8 días como Dios lo había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado. Cuando Abraham le hace un festejo, le celebra, le hace un banquete, Ismael se burla de él. Pero puede ser posible que Agar haya influenciado en su hijo Ismael, porque Agar le tenía fastidio a Sara. Ellos dos en ese momento se estaban convirtiendo en una oposición en el hogar de Abraham y de Sara. Entonces, este joven se burlaba de él. Al ver Sara que se burlaba de su hijo, le dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque este no va a heredar con mi hijo Isaac. Cuando nació Isaac tenía 100 años. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos años pasó desde que salió Abraham a los 75 años hasta los 100 años que tuvo a Isaac? 25 años. ¿Y por qué nosotros, cuando le pedimos algo a Dios, le pedimos un milagro, queremos que ya, que pronto recibir ese milagro? Si nosotros también tenemos que esperar el tiempo de Dios, porque no es en otro tiempo. En algún momento Dios va a poner a prueba tu fe. Pero dice las Escrituras que la fe, la prueba va a pasar, pero también te dará la salida. La prueba con la salida van juntas, porque cuando tú pasas prueba, no quiere decir que Dios te ha desamparado, que te ha dejado a un lado. No, tú tienes que confiar en Dios y en sus promesas. Cuando tú pases alguna circunstancia, por más difícil que ésta sea, si todo está en contra de nosotros, tú tienes que creerles a Dios. Poner tu mirada en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Porque los problemas no son más grandes que Dios. Las circunstancias no son más grandes que Dios. Dios es más grande que cualquier circunstancia. Jesús nos dice en esta mañana: si tú puedes creer, al que cree todo le es posible. Solamente créelo y se hará lo que tú has pedido. El hijo de la libre, Isaac, representa la forma en que Dios justifica a los creyentes por medio de la gracia. El hijo de la promesa no era por el esfuerzo humano, no era por voluntad de hombre, era el hijo de la libre, tenía que nacer por un milagro, por medio de un milagro de lo imposible, mis hermanos. Por eso que Dios lo hizo esperar a Abraham 25 años. ¿Para qué lo hizo esperar tantos años de espera? Porque Abraham tenía que él, mis hermanos, perder toda la confianza, toda la esperanza humana. Abraham tenía que entender que su esposa Sara era estéril. Abraham tenía que entender que Sara era anciana.
Pero Abraham no pudo entender, porque Abraham de tanta espera dudó y no pudo entender, porque las cosas de Dios, mis hermanos, son incomprensibles y muchas veces usted y yo no entendemos las cosas de Dios. Lo que tenemos que hacer, mis hermanos, es creer en nuestro Salvador Jesucristo, creer que para Dios no hay nada imposible, que lo imposible Dios lo puede hacer posible. Usted tiene que mantenerse en la fe. Si usted no cree, usted está perdiendo el tiempo, porque aquí nosotros nos movemos creyendo en todo lo que dice la promesa de Dios. Porque esa es la fe. ¿La fe qué es? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.